Objetivo: que el estudiante reconozca aspectos relevantes de la búsqueda avanzada de información, permitiendo obtener y evaluar contenidos confiables, utilizando diferentes buscadores especializados en línea, aplicando un nivel crítico en la gestión del conocimiento. Presentación del recurso. En este recurso, el estudiante podrá reconocer y apropiar los conceptos y características de la búsqueda avanzada de información, así como las diferentes opciones que ofrecen los buscadores especializados en línea. Palabras claves: buscadores, información, motores de búsqueda, operadores. Actividad previa. Realice la siguiente lectura para desarrollar la actividad. En la actualidad, cuando requerimos información para documentarnos, hacer una compra, tomar una decisión o para un trabajo de investigación, buscamos en Internet. Sin embargo, hay mucha información publicada que en ocasiones hace compleja la búsqueda. Habitualmente usamos buscadores generales en Internet formulando las consultas en lenguaje natural. Sin embargo, para realizar un trabajo académico, debemos conocer las fuentes de información académicas y diseñar estrategias de búsqueda, en las cuales es necesario definir el tema de nuestro trabajo para concretar el ámbito de búsqueda y las características de las fuentes de información que vamos a necesitar. A continuación, seleccione la respuesta correcta para cada pregunta.
Contenido. Conceptos generales de la búsqueda de información. Búsqueda de información. Es un procedimiento que permite identificar la información que se requiere para responder una pregunta o resolver un problema. Maglione y Barlota, 2012. Búsqueda simple de información. Una búsqueda simple se realiza en un buscador o motor de búsqueda encontrando coincidencias con el texto especificado y devuelve todos los resultados coincidentes. No distingue entre tipos de propiedades, por ejemplo, autor o título, ni limita los resultados en función del tiempo. IBM 2021. Búsqueda avanzada de información. La búsqueda avanzada es un tipo de búsqueda que posee características adicionales soportadas por el buscador o motor de búsqueda. Suele estar presente opcionalmente en ciertos buscadores, programas, herramientas y servicios en línea. Cuenta con múltiples cuadros de texto, casilleros, de verificación y otros elementos de formularios que permiten refinar la búsqueda que nos interesa. Se trata de aplicar filtros para obtener resultados más exactos. Herramientas y mecanismos de búsqueda de información. Existen diferentes herramientas en línea para realizar búsqueda de información. Para ampliar información de cada una de ellas, hacer clic en el más. Motores de búsqueda. Se considera un motor de búsqueda todo sistema informático encargado en localizar información ubicada en páginas web relacionadas con un término de consulta. Estos términos de consulta o búsqueda se denominan palabras claves o keyword, los cuales son rastreados por word crawler o arañas que el sistema utiliza para clasificar la información en listados de páginas web donde se hallan estas palabras claves. Los motores de búsqueda son actualmente instrumentos primordiales y eficaces para la consulta en Internet. Casi el 100% de la información se localiza por medio de estas herramientas, permitiendo esta búsqueda de manera simple o compleja, siempre conforme a la necesidad de cada usuario. Metabuscadores. Pueden considerarse buscadores en buscadores. Son herramientas que permiten realizar una consulta de información en diferentes motores de búsqueda simultáneamente. No cuentan con una base de datos propia, por lo que los resultados indicarán el buscador en que fue localizada la información. Base de datos académicas. Son sistemas integradores de grandes cantidades de información, mucha de ella arbitrada, que permiten la consulta mediante un pago por suscripción.
Google es el motor de búsqueda más grande y popular en la actualidad. En 2021 registró 130.000 millones de páginas web a nivel mundial. Diariamente, 20.000 millones de sitios son consultados con Google. Se realizan 80.000 búsquedas por segundo o 6.900 millones al día. MKT Capacitación 2021. Mediante diversos algoritmos, presenta la información más relevante para el usuario y al tiempo permite mostrar la página con el mejor ranking. Rodríguez 2021. Bing. Bing fue el reemplazo de MNS Search en 2009 como el motor de búsqueda más importante de Microsoft. Funciona como el buscador predeterminado en todos los equipos que tienen el sistema operativo Windows. Cliente México 10 2020. Es el segundo motor de búsqueda más utilizado. Sus páginas de búsqueda son parecidas a las de Google, siendo muy fácil de utilizar, proporcionando una experiencia visual agradable al presentar hermosas fotografías diarias. Duo 2022. Baidu es el motor de búsqueda líder en China. Por esta razón se encuentra en mandarín y presenta un entorno muy similar a Google. Fondo blanco, enlace azul y URL de color verde. Se encuentra dividido en dos partes. Baidu Core, agregando marketing con base en keywords. Además incluye productos y servicios de inteligencia artificial, junto con EKEG, ofreciendo publicidad en línea. Coppola 2022. Yahoo es el motor de búsqueda predeterminado para Firefox, siendo uno de los primeros creados para consulta de Internet, fundado en 1994. Aunque es considerado algo obsoleto, Yahoo ofrece varios servicios dentro de su portal como noticias, correo electrónico, compras en línea, juegos, entre otras cosas en un solo lugar. Duo 2022. DuckDuckGo. Este motor de búsqueda se promociona indicando que mantiene la privacidad del usuario a salvo, debido a que no rastrea, no colecta ni comparte la información de los cibernautas con terceros. Por lo tanto, no se recibirá publicidad, anuncios, al realizar alguna consulta por este medio, como generalmente ocurre con Google. Castro 2021. DuckDuckGo presenta una interfaz limpia con una mínima cantidad de anuncios, además de una página de resultados, ejecutando una navegación sencilla y amigable. Coppola 2022. Presenta una función de nombre Banks, el cual permite una búsqueda directa dentro de otro sitio web de DuckDuckGo.
Operadores booleanos. Los términos de consulta pueden ser combinados por medio de operadores booleanos que se presentan en la siguiente tabla. Operador booleano y AND. Definición. Presenta la información que relacione ambos términos. Ejemplo, universidad and ingeniería. Al realizar la consulta de esta forma, el motor buscará información relacionada con universidad junto con ingeniería. Operador booleano o OR. Definición. Presenta información que relacione cualquiera de los dos términos o ambos. Ejemplo, universidad OR ingeniería. Al realizar la consulta de esta forma, el motor buscará información relacionada ya sea con universidad o ingeniería. Operador booleano no, not. Presenta información que relacione únicamente el primer término. Ejemplo, universidad, not, ingeniería. Al realizar la consulta de esta forma, el motor solo buscará información relacionada con universidad. Otros operadores de búsqueda. Existen también operadores que son símbolos que permiten combinar diferentes términos entre sí y establecer las relaciones lógicas entre los términos y con ello acotar o ampliar la misma. Estos operadores son operadores comillas. Definición. Al utilizarlos, presentan los resultados que coincidan perfectamente con el término consultado. Abro comillas, mitología, cierro comillas. Operador asterisco. Definición. Usarlo cuando no se tenga importancia de la palabra a utilizar. Google mostrará en su lugar palabras que considere convenientes. Biblio asterisco. Operador guión. Utilizado para eliminar una palabra. Esto ocurre cuando lo que se busca se parece o coincide bastante con otras palabras, haciendo que los resultados no sean útiles. Google efectúa la búsqueda ignorando una palabra después del guión. Operador virgulilla. Utilizado cuando en la búsqueda el resultado que interesa muestre la palabra que se consulta y otras palabras relacionadas con la misma. Ejemplo, virgulilla barato. Mostrará palabras similares como económico o asequible. Operador dos puntos. Utilizado para buscar intervalos numéricos. Un claro ejemplo son los años. Se colocan los dos puntos entre las dos cifras. 1994, 2000. Principales fuentes de información, campos y términos de búsqueda y dónde encontrarlos. En la siguiente tabla se muestran las principales fuentes de información, en qué campos y por qué términos conviene buscarlos y los recursos donde pueden ser localizados. Clase de documento, monografía, campo o término de búsqueda, autor, título o materia. Dónde encontrarlo en los catálogos de biblioteca, Internet, libros electrónicos, Google Book, Amazon, bibliotecas digitales. Clase de documento, artículo académico. Campo o término de búsqueda, autor o título del artículo, título de la revista y editor. ¿Dónde encontrarlo? En bases de datos referenciales o a texto completo, revistas electrónicas, Dialnet, catálogos de bibliotecas. Clase de documento, ponencia. Campo o término de búsqueda, autor, título de la ponencia, nombre del congreso, asociación o institución que lo organiza. ¿Dónde encontrarlo? En catálogos de biblioteca, bases de datos, internet, página de la asociación o de la institución que la organiza. Clase de documento, capítulo de un libro o parte de una obra colectiva. Campo o búsqueda de término, título,
editor o coordinador de la obra completa. ¿Dónde encontrarlo? En catálogos de bibliotecas. Clase de documento, tesis, campo o término de búsqueda, autor, título o institución. ¿Dónde encontrarlo? En las bases de datos de SEO, tesis en español, en Dialnet Plus, en catálogos de las bibliotecas, internet en algunas bases de datos. Clase de documento, documento oficial, campo o término de búsqueda, nombre de la institución que lo edita, título, fecha de emisión del documento. ¿Dónde encontrarlo? En internet, páginas de las entidades u organismos que generan el documento, catálogos de bibliotecas. Clase de documento, mapas, campo o término de búsqueda, país o región que cubre, materia más la palabra mapas, también por el nombre de la institución que lo edita o que actúa como autor. ¿Dónde encontrarlo? En catálogos de bibliotecas, internet, páginas de las entidades u organismos que generan el documento o Google Maps. Clase de documento, estadísticas, campo o término de búsqueda, país, región o materias, más la palabra genérica estadísticas, también por el nombre de la institución que lo edita o actúa como autor. ¿Dónde encontrarlo? En internet, páginas de las entidades que generan estadísticas, INEIEA. Clase de documento, noticias, campo o término de búsqueda, título del artículo, autor, fecha de la noticia, título de la publicación. ¿Dónde encontrarlo? En internet, páginas de periódicos y agencias de noticias, bases de datos, hemerográficas, prensa y revistas y referencias de noticias. Uso avanzado de motores de búsqueda. Existen buscadores especializados que permiten un uso avanzado. Reducen la búsqueda en Internet en aquellos temas que cumplen con algunos requisitos como tipo de documento, libro, artículo, ponencia, tesis. Nivel de información, científico, académico. Materia o asignatura, humanidades, ciencia, matemáticas. Además, su contenido es producido y regulado por expertos en las diversas disciplinas, brindando contenidos de gran calidad, debido a que su información es mucho más rigurosa y confiable a los buscadores normales. Uno de los buscadores especializados más utilizados es Google Académico, Google Scholar. Aquí es posible encontrar escritos académicos como artículos de revistas científicas y libros, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos técnicos, tesis o memorias de grado. Trabajos ubicados en repositorios, patentes, referencias y citas. Esta información procede de fuentes como editoriales, repositorio de naturaleza universitaria, asociaciones profesionales, universidades y organizaciones académicas. Universidad Autónoma de Madrid, 2015. Búsqueda en Google Académico. Estructura de Google Académico una vez efectuada la consulta. Filtros en Google Académico. Google Académico en su página principal, además de la casilla de búsqueda tradicional y presentar un listado de documentos e información, ofrece un filtro donde es posible depurar aún más la búsqueda conforme a las necesidades del usuario.
La imagen muestra referencias que identifican los documentos e información encontrados. Otros motores de búsqueda especializados. Science Research. Este motor de búsqueda cuenta con una tecnología de consulta federada de la Deep Web que permite resultados muy precisos, seleccionando y comparando la información más útil, evitando duplicidades, además es gratuito y público. Yorka 2016. Redalic.org. Redalic es un motor de búsqueda que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. En ella es posible consultar recursos académicos de tipo científico. Estas búsquedas pueden realizarse por artículos, autor, revistas, países, instituciones y disciplinas. Castillo 2021. Cielo. Scientific Electronic Library Online. Es una gran biblioteca en línea muy popular en usuarios ubicados en el Caribe y Latinoamérica. Este motor de búsqueda se desarrolló con la finalidad de presentar diversos contenidos académicos, dando amplio acceso a literatura científicos a los usuarios de la web. Castillo 2021. Actividad 1. Palabras faltantes. Elija la opción que indique el orden correcto de las palabras faltantes en las siguientes frases.
Conclusiones. La web es un instrumento fundamental en la búsqueda de información. Dicha actividad requiere cierto conocimiento, permitiendo al usuario tener éxito en la exploración, localización y selección de la información conforme a sus necesidades, haciendo un uso óptimo de las múltiples herramientas informáticas que encuentran a su disposición.